golpeando en su pic, creo que dentro de poco rato. No, ahí en todo caso hay luz. Dentro de poco rato en Miami. Y queríamos tocar el tema de esta serie de catástrofes climatológicas y meteorológicas y naturales en general que han generado algún grado de alarma porque han mantenido cifras muy altas en términos de su espectacularidad, en términos de su magnitud, y no sabemos si es que efectivamente se está cumpliendo lo que es parte del cambio climático o todavía existe la posibilidad de que estos sean outliers, excepciones brutales de la curva. Que eventualmente se dan de tanto en tanto. Maisa Rojas, gracias por estar acá. Buenas noches. Quisiera, primero que nada, antes de referirme al huracán, decirte que a mí me alegra mucho que en un programa de política estemos hablando de cambio climático. En mi opinión, obviamente es ¿Has visto un algo tema más político que el cambio climático? Es evidente. Es de política pública neto. Es evidente. Y claro, un evento extremo como este, además precedió, no sé, menos de 2 semanas Harvey, ¿verdad? Viene otro detrás, en un lugar con mucha población, ¿verdad? Porque si el huracán se hubiese quedado en el Atlántico y no pasa nada. No hubiese pasado ni siquiera por una isla, no pasa nada, exactamente. A ver, del huracán, yo no soy experta en huracanes, no hay mucho experto en Chile porque no tenemos huracanes, tampoco es un tema de investigación muy activo. Pero el tema de huracanes sí es muy activo, es una de esas áreas en las ciencias climáticas que no estamos muy claros. ¿Por qué? Porque es un evento extremo, ¿okay? Así que por definición ocurre pocas veces. Entonces, ¿cómo lo estudio? ¿Cómo sé qué tan extremo es, si va a cambiar, etcétera, etcétera? Y bueno, tengo que tener muchos datos. Para evaluar qué tan extremo es, necesito muchos datos y no tenemos muchos datos. Desde la era satelital tenemos una buena cobertura de cuántos hay, su intensidad y una serie de métricas asociadas a los huracanes. Parece haber cierto consenso de que pudiera disminuir el número de huracanes en el futuro, pero que los que van a haber van a ser más intensos. Ese es más o menos el consenso, pero les digo que podría en un par de años más cambiar con... ¿Por qué es tan difícil de evaluar? Les dije que era difícil de evaluar porque por un lado tenemos pocas observaciones y eso en general va a ser verdad entonces para cualquier otro evento del cual tengamos pocas observaciones, o sea, necesitamos observaciones, ¿ya? Y el otro tema es que la otra gran herramienta que tenemos los climatólogos para estudiar el clima y el cambio climático son modelos. Y los modelos son más o menos los modelos que se usan para hacer el pronóstico del tiempo y también para hacer proyecciones de cambio futuro, para entender el pasado. Y estos modelos están cada vez más complejos, tienen con un desarrollo también de las capacidades computacionales, han mejorado mucho, pero un huracán es una cosa relativamente pequeña. Okay. Maisa, déjame decirte una observación. O sea, evidentemente el huracán es un evento singular y como todo evento singular, no solo en la climatología, sino que en cualquier cosa tiene causas muy particulares que no se pueden detectar o seguir al detalle. Es un hecho histórico, por así decirlo. Pero también esos hechos históricos singulares nacen de condiciones generales. Sí. Hay una cosa que sí parece que no hay discusión, porque se ha medido todos los años, y es que hay un aumento del calentamiento de la atmósfera y del océano. Exacto. Y como cuando hay más energía, significa entonces que los eventos de huracán que se alimentan de energía tienen que ser necesariamente de hecho, los huracanes son un método de la naturaleza de descargar energía. Bueno, entonces, eso es lo que hace. El punto que interesa, el punto que digamos que ha sido el foco de la discusión política y que se ha encorajinado. Yo tuve unas discusiones de insultos con unos tipos en Estados Unidos, porque esto se convirtió en una cosa de barras bravas. Los que están a favor o en contra, no es un hecho científico ya. Es el calentamiento global y específicamente la idea de que este calentamiento lo provoca la acción humana. Y aparentemente, y ahí te quiero preguntar, aparentemente, por lo que yo he leído hasta ahora, hay ya antecedentes que dirían que sí es una acción humana la que está acelerando este cambio, porque los cambios que están vinculados con la naturaleza son de una lentitud geológica. Así es. No ocurren de una semana o de un año o de un siglo a otro, ocurren a lo largo de milenios. Por lo tanto, se han ocurrido cambios importantes en los últimos, 20, 50 años que hayamos detectado, es por la acción humana a partir de la revolución industrial probablemente, que estamos echando humo a la atmósfera. Entonces, las consecuencias que esto va a tener también van a ser enormes. Yo pensaba, y espero que tu comentario, que si estos eventos se repiten todos los años, si tenemos 1 o 2 huracanes como estos,
va a llegar un momento en que la zona sureste de Estados Unidos se va a empezar a despoblar. ¿Quién va a querer reconstruir? ¿Qué fábricas van a querer estar ahí? ¿Quién va a querer asegurar esas casas? ¿Quién va a querer asegurar? La gente se va a empezar a ir, como se va a ir también la economía vuelve a caer y se produce un círculo vicioso. Y al final, como ha pasado en otras etapas históricas, un cambio natural produce un cambio social en gran escala. Exactamente. O sea, aquí recuerdo un historiador que incluso había libros de él en las estanterías en los años 60, cuando la gente leía todavía, se llamaba Will Durán, y que en uno de sus libros dice: la civilización es cortesía de la geología, con otras palabras, de la naturaleza. Hay una sequía de 20 años, se desmorona una cultura completa. Hay un libro, Collapse, de Jared Diamond. Colapso, de Jared Diamond, que también está eso. Me gustaría saber si tú consideras que este calentamiento tiene ya claramente una causa humana o no, porque eso es lo que se discute políticamente ahora. Sí. Claramente tiene una causa humana. Se puede atribuir una buena parte del cambio climático y cuando digo atribución es una metodología bien establecida que dice que si no hubiese sido por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, este evento no hubiese ocurrido. ¿Okay? Esa atribución es difícil de hacer, no se hace con huracanes, no se hace en general con eventos extremos, pero el aumento de la temperatura de la segunda mitad del siglo XX se atribuye en una gran medida al cambio climático. Y ese es el resumen final y la conclusión final del quinto informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el ente coordinador que le da como la información a la Convención Marco, que es nuestra institucionalidad mundial. Ahora, Maysa, esto de los huracanes sucede más bien en países más lejanos a nosotros. Sí. En el Caribe funciona, en el Golfo de México. Es como necesitan temperaturas altas, ocurren donde el mar es cálido. Exacto. ¿Cómo se transfiere este fenómeno mundial de calentamiento global o cambio climático a Chile? A esta zona. Incendios, por ejemplo, ¿puede ser? Bueno, el caso de Chile es la mega sequía. ¿Ya? La sequía que vivió la parte centro-sur del país desde el año 2010, hasta el año pasado, por lo menos, se ha denominado la mega sequía. Yo participo en un centro de investigación que se llama Centro del Clima y la Resiliencia, donde se hizo una investigación bien interdisciplinaria para evaluar esta mega sequía. Y se llama mega sequía por lo extenso en el tiempo. No es que no hayamos tenido sequías antes, sí, hemos tenido sequías antes, pero 6 años, 7 años, no habíamos tenido en el registro histórico. Y tampoco habíamos tenido nunca una que se extendiera, no sé, pues desde La Serena hasta Temuco, Puerto Montt. Incluso Aysén ha estado también con precipitaciones bajas. ¿Okay? Así que, pregunta es, ¿le atribuimos esto al cambio climático? La verdad es que sí, tengo unos colegas que hicieron un estudio de atribución y un porcentaje de esta mega sequía ya se la podemos atribuir al cambio climático. El resto es variabilidad natural. ¿Es un 25%? 25% se puede atribuir ya al cambio climático. Y eso, yo les digo de verdad que es bastante inédito poder atribuir este tipo de eventos a cambio climático ya. Maysa, hay un problema, creo yo, en cómo llevar este conocimiento científico a el convencimiento de la gente y por lo tanto tomar acciones, porque esto es algo que es provocado por los humanos y por lo tanto que puede ser parado, puede ser frenado o puede ser agudizado por nosotros mismos, de acuerdo a las determinaciones políticas que tomemos. Y es que los medios de comunicación en general solemos presentar los temas como un debate. Estamos preparados para decir, el lado A dice esto, bueno, entonces vamos a buscar naturalmente el lado B para que diga lo contrario. Claro. Y eso en muchos temas es la forma correcta de actuar. Pero cuando tocamos temas científicos, hay una trampa ahí que nos hace muchas veces igualar el consenso científico, el conocimiento científico con alguien, un chanta, un charlatán, que tiene la posición contraria. Y tendemos a presentarlos muchas veces, tendemos a presentarlos muchas veces de manera igualada, porque decimos, bueno, tiene que haber dos partes en este debate. ¿Cómo la gente que nos está viendo puede tener la prevención para saber cuándo realmente estamos hablando de temas en que hay distintas opiniones, en que hay un debate científico que está funcionando todavía y donde hay un conocimiento precario, y cuándo podemos decir aquí ya hay un consenso científico, aquí ya la ciencia está diciendo que hay una atribución determinada y por lo tanto no hay una igualdad entre quienes dicen el cambio climático existe, es obra del ser humano, y quienes lo niegan? Claro. Mira, evidentemente mi posición es sesgada, porque esto es lo que yo pienso y hablo todo el día y toda la noche de mi mundo. Yo diría que hasta hace, 5 años, 7 años atrás, efectivamente,
había mucha discusión y los medios también lo mostraban así como tú dices y sacaban así como a el científico o la científica que todavía tenía otra visión y le daban más tribuna de lo que probablemente se merecía. Ahora, les mencionaba el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es una organización que depende de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo, su misión es entregar unos informes así, sí, sin copy and paste. Pero de ahí sale mucho copy and paste, seguramente. Bueno, o sea, ojalá copieran de ahí. Pero estamos ¿Okay? Estos son informes que se demoran como 7 años en producirse y evalúan el estado del arte en la física del cambio climático, el estado del arte de lo que sabemos en adaptación, vulnerabilidad e impactos, y el estado del arte en lo que sabemos que podemos hacer, mitigación sobre el cambio climático. Es muy completo. Y esos informes, que se resumen en un resumen para tomadores de decisiones, ya llevan, el quinto se publicó el año 2013, 2014, el cuarto y el quinto ya decían de que, o sea, es inequívoco, el calentamiento es inequívoco y ya podemos atribuir una buena parte de esto al ser humano. Entonces, la verdad, las cosas Mira, que no, yo no hay encontré mucho más. en uno de los últimos declaraciones que creo que la organización que tú mencionaste en algún momento dado. IPCC o la Convención IPCC, Marco, sí, IPCC, y que dice que hay 18 organizaciones, estos básicamente están concentradas en Estados Unidos y Europa, que adhieren al siguiente statement, a esta declaración. Dice: observaciones a través del mundo dejan en claro que está ocurriendo un cambio climático y que la investigación más rigurosa demuestra que los gases invernaderos emitidos por la actividad humana es el principal generador de ello. Y ahí está el lote de gallos, están entre ellas la Asociación Estadounidense de Avance Científico, la Sociedad Química de Estados Unidos, la Unión Geofísica de Estados Unidos, la Asociación Médica de Estados Unidos, la Asociación Meteorológica de Estados Unidos, Asociación de Física de Estados Unidos, Sociedad Geológica de Estados Unidos, Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, menos etcétera. el presidente de Estados Unidos. Menos el presidente de Estados Unidos, que considera que el cambio climático es un invento de los chinos. De los chinos, sí. Los chinos están detrás de todo. Maisa, por lo mismo que decía Fernando, otro de los debates que hay, y sobre todo que tocan a los países que están en vías de desarrollo, es quienes dicen, a ver, pero es que los desarrollados se desarrollaron contaminando, ¿y por qué nos vienen a pedir a los más chicos que dejemos de contaminar? Sin entender que estamos en contextos distintos, que la urgencia es distinta. Exacto. Y que países como China, a diferencia de Chile, que sigue aumentando sus emisiones, China ya se estabilizó en las emisiones, que me sorprendió muchísimo que China ya estuviera estable y nosotros seguimos aumentando. O sea, ya, aunque Chile aporte solo el 0,2 del total de emisiones, pero como espíritu de país. Entonces, me gustaría preguntarte qué piensas tú o cómo ves tú cuando, por ejemplo, el ministro de Economía, Rodríguez Grossi, recién designado, dice, bueno, para que nosotros tengamos en esta línea, tengamos niveles de protección ambiental como los de Suiza, tenemos que tener, no sé si nombro otro país, pero como los de Suiza, tenemos que tener un PIB como el de Suiza. Claro. ¿Qué trampa hay ahí también? Eso lo dijo, hay que decirlo, cuando fue anteriormente ministro. No, lo acaba de decir hace una semana en Estado Nacional, en Televisión Nacional. Bueno, lo sé, lo repitió. Por eso quiero decir que es un reincidente respecto al tema. Ese es un buen tema. Entonces quiero preguntarte cómo se da este debate, porque hay otros que opinan todo lo contrario y que ven esto una oportunidad, además. Joana, yo soy de las que pienso de que esta es una oportunidad y es una tremenda oportunidad. La Convención Marco, dentro de sus principios, uno de los principios que rige la Convención es de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. ¿Okay? ¿Y de dónde viene esto? Déjeme, ya que soy física, déjeme hablar un poco de física. El CO2, el dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, tiene dos características bien particulares que hacen que este problema sea tan complejo. Es un gas bien mezclado. Eso significa que no importa dónde yo lo emita, rápidamente yo lo puedo circula y yo lo puedo medir en el Polo Sur, lo puedo medir en Santiago o lo puedo medir en Estados Unidos y es más o menos el mismo valor, a pesar de que obviamente en el Polo Sur no hay nadie que esté contaminando, ¿okay? Así que la atmósfera para este gas no tiene fronteras y por lo tanto es un problema global que nos afecta a todos y da más o menos lo mismo quién es el que esté contaminando. Así que en ese sentido es global. Y la otra característica es que tiene una vida media en la atmósfera muy larga el CO2. Permanece como 100 años y un porcentaje no despreciable, un 10 o un 15% va a estar
1000 años más en la atmósfera. Y por lo tanto, las emisiones que ocurrieron o hace 100 años, los ingleses, Estados Unidos, etcétera, siguen estando ahí, se van acumulando. Y por lo tanto el problema además es transgeneracional, porque culpables de gente que ya está muerta van a influir e impactar a gente que todavía no ha nacido. Y de ahí viene el tema esto de las responsabilidades diferenciadas, porque efectivamente los países en vía de desarrollo decían, bueno, pero estos otros tienen una deuda de emisiones muy grande. Si tú lo tomas así, efectivamente ellos son responsables de una gran parte del calentamiento. Déjame, perdón. Sí. Dale. Y en esa lógica era la discusión que se dio para el acuerdo de protocolo de Kioto. Habían solamente un par de países, los desarrollados, los que tenían que reducir sus emisiones y los otros países no, dentro de ellos China. Por lo tanto, Estados Unidos nunca ratificó, porque dijo, mientras China no ratifique, yo tampoco lo voy a hacer. China, ¿cuál es el problema? Es hoy en día el país que más emite en total. Antes era Estados Unidos, lo pasó hace un par de años, pero claro, lleva pocos años emitiendo. El 2010 hubo un quiebre, hubo una crisis muy importante y hubo un cambio radical en la manera de negociar. Y lo quiero comentar porque yo creo que ahí es donde está ahí uno puede ver la oportunidad que se nos da aquí. En ese momento, entonces, bueno, quedó la grande, no hubo acuerdo. Estados Unidos y China se levantaron de la mesa, se fueron, no hubo acuerdo, no había cómo seguir. Y en la nueva negociación se decidió que todos los países participaran. Cada país, grande o chico, pone sobre la mesa su aporte y cada uno lo determina solito, no está impuesto por nadie. Y el resultado fue... Es una oferta por país. Sí, pues cada país pone su contribución nacional determinada nacionalmente. Y eso permitió que se firmara el Acuerdo de París. Entonces se fijan que hay como una manera de organizarnos y de sentirnos responsables que es muy distinta. Las cosas se pueden hacer. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años atrás que el tema desapareció porque se resolvió? Cuando se descubrió que se estaba destruyendo la capa de ozono y era por la emisión de un gas muy específico que se usaba para la refrigeración. No me acuerdo cómo se llama el gas, creo que está a base de cloro, de moléculas de cloro que destruyen el ozono. Y como es una cosa localizada y específica, se pudo resolver. Todas las empresas del mundo que fabricaban refrigeradores y otros refrigerantes dejaron de usarlo, usan freón, creo, o algún otro gas neutro. Y el tema se ha ido recuperando la capa de ozono. O sea, se pueden tomar medidas. Y los chinos, y esto lo digo para que no quede esto como un apocalipsis que se nos viene encima, los chinos, que son los que producen más CO2, son en este momento los que están tomando las medidas más mega. Son los primeros productores del mundo de paneles solares, son los primeros productores del mundo de automóviles eléctricos. Hoy día leía que van a prohibir, están analizando qué fechas le ponen, van a terminar con los autos con motores de combustión interna, van a terminar con ellos, los van a prohibir en China, que es uno de los más grandes consumidores de automóviles y productores de automóviles. Y de esa manera van a aprovechar de resolver sus problemas de contaminación. Y cuando replantan, porque el tema no es solo la producción, sino que la captar el CO2 de vuelta. El CO2 es importante, dentro de todo que haya un poco, porque de eso viven los árboles, ¿no? La vegetación. Los chinos han plantado, no unos cuantos árboles, contando un par de cintas, millones de hectáreas están plantando. Se hacen todo en grande y se están tomando medidas. Entonces, a mí me pareció muy decepcionante la actitud de Donald Trump en esta materia, y me parece muy decepcionante en Chile también, que mientras se habla mucho de medio ambiente, se han dado ¿cuántos permisos de productoras de electricidad a base de carbón? Bueno, las termoeléctricas del primer gobierno de Bachelet son 42. Ahora, 42. Aquí parece se ¿cuáles han abren, sido los compromisos que Chile tomó en relación al Acuerdo de París? ¿Cómo ha ido Chile cumpliendo esos compromisos? Contesta después de este corte que vamos a hacer a continuación la pregunta de Catalina Paró. Volvemos.
Estamos de vuelta en Tolerancia Cero, estamos con la geofísica Maísa Rojas y estaba a punto de contestarle la pregunta a Cata Parot, que era... Maísa, yo quería saber cuáles fueron los compromisos que asumió Chile cuando firmó el Acuerdo de París y cómo hemos ido avanzando en el cumplimiento de estos compromisos. No, pesado, esa pesado. Ya, a ver, el compromiso de Chile es... primero que nada, déjame decir que es insuficiente. Porque se acuerdan que les dije que la idea es que todo el mundo ponía traía su meta y cada uno veía cuánto podía comprometerse. Y como resultado, si uno suma todos los compromisos, nos calentamos 3 grados más. ¿Okay? Así que no estamos llegando a la meta de los 2 grados, ni mucho menos a well below 2 degrees, que es lo que aparece en el Acuerdo de París. Pero el Acuerdo de París incluye una revisión. Cada 5 años se debe revisar y debe ser más ambicioso. Así que por ese lado no es tan relevante que quizás en una primera instancia fuesen tan ambiciosos. Ahora, incluso en esa perspectiva, igual a lo que se compromete Chile no es suficiente. Y yo tengo entendido que justamente fue una larga discusión con el Ministerio de Hacienda, que quería... Sí, porque de hecho el Ministerio de Medio Ambiente propuso y lo puso en consulta pública una opción A y B, y lo que finalmente salió no fue ni A ni B, sino que fue algo incluso bastante más conservadora. Fue lo que dijo Hacienda. Que está súper mal evaluado por Octa en tema de cambio climático, todo esto. Sí, exactamente. Marisa, cuando uno ve estas alternativas precisamente y esta dicotomía que suele hacerse, ¿no? O desarrollo económico o medio ambiente, en este caso combatir el calentamiento global. Por ejemplo, en estos días había una empresa china en conversaciones con la Corfo ofreciendo un proyecto para, aprovechando el litio que tenemos en Chile, no solamente sacar el litio, sino que del litio hacer acá las baterías y hacer acá los autos eléctricos. Una empresa china que estaba ofreciendo ese negocio para hacer la cadena completa acá en Chile, que uno dice, no solamente es una ayuda al cambio climático, como decías tú, Fernando, en lo que están los chinos metidos, ¿no? En sacar los gases, en sacar los motores de combustión, sino un tremendo negocio que significa además poder ponerle al fin algo de investigación y desarrollo, algo de valor agregado a nuestras exportaciones. Ahí hay una primera mirada al tiro. Otra, ¿cuánto tiempo estuvimos diciendo que no podíamos tener energía solar en Chile porque no era económica, mientras uno iba a Europa y te decían, Chile es el país del mundo con las mejores posibilidades para desarrollar energía solar? Y tuvieron que pasar 7, 8, 10 años. Es cierto que la tecnología avanzó entre medio, pero también, pucha, que nos costó convencernos de que había un rol que tenía que jugar el Estado ahí también, para no sencillamente decir a las empresas, pongan la energía donde ustedes quieran y hagan termoeléctricas, como las que se aprobaron hace algunos años a raudales, sino que tengamos también un rol en cuanto a decir, no, tenemos que fomentar este tipo de energía y energía solar, que vaya que nos ayuda a cumplir estos convenios también. Entonces, esa mirada tan maniquea, ¿no? Es la que uno muchas veces dice qué poca mirada de futuro hay, no solamente en términos ambientales, sino también en términos económicos, de un verdadero desarrollo del país. Lo que pasa es que tenemos que pensar que esta crisis del cambio climático no es una crisis ambiental solamente. La verdad es que es una crisis del modelo económico, del modelo de desarrollo del planeta que llevamos 200 años. Y yo diría que es como una visión muy del siglo XIX en que este mundo era infinito. El mundo era infinito y yo podía usar todos los recursos que existían en él para desarrollarme y pensar de que las cosas como que se podían botar para atrás en algún lado. Ahora, la naturaleza nos enseña de que en la naturaleza, en el planeta y en el universo, no hay nada que se cree ni se destruye, sino que se transforma. La naturaleza no genera basura. La naturaleza tiene esto, y este planeta funciona a través de ciclos que permiten de que este clima se haya mantenido estable para el desarrollo de la vida. ¿Okay? Así que por ahí yo creo que, sobre todo de los ecólogos, hay mucho que aprender. Y entonces esta visión de que podemos como extraer y después botar, eso es lo que está llegando. Eso es bien interesante, porque yo leí un paper que lo hizo en 1966, Kenneth Boulding, cuando él, siendo economista, él habla por primera vez, busca una metáfora que todos podamos entender, y él habla de la nave espacial planeta Tierra. Y él dice, pensémoslo como una nave espacial, donde tú vas y tienes limitados recursos y no tienes, por ejemplo, en las naves espaciales no tienes alcantarillado.
por ejemplo, el sistema que tú tienes en las ciudades. Por lo tanto, tienes que disponer de una manera eficiente de las cosas, reciclarlas, hacerlas y pensarlas así. Cuando tú estás en una nave, piensas al mundo como si fuese una nave espacial donde tienes los recursos limitados, no te sale esa frase que también la hizo, lo anoté aquí porque la encontré muy bonita la frase, de Serge Latouche, que dice, el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es economista. Pero cuando leí a Harari dije, ¿cómo es posible que estos economistas nos hayan engañado? Yo que soy física, es obvio que en un mundo finito no se puede crecer de manera infinita. Y por lo tanto, me pareció buena la metáfora de la nave espacial, porque de alguna manera, si lo quieres percibir, uno para usar lo que decía Fernando hace un rato, uno no tiene conciencia de que tú estás en algo que eventualmente puedes agotar. Y esa instrucción o esa educación de que te toma conciencia, recién creo que ahora, ¿hace cuánto tiempo se habrá puesto en materia de currículum escolar o se ha puesto en términos de discusión pública? Bueno, démosle el beneficio de la duda a la raza humana, que en el siglo XIX realmente parecía infinito el planeta y ahora estamos llegando, o sea, porque no es solamente que estemos echando un montón de gases de efecto invernadero a la atmósfera, sino la población ha aumentado exponencialmente, el PIB, consumo de agua, o sea, esto es bastante más allá que gases de efecto invernadero. Al final, fíjate, sí, antes que en la pausa, y por eso te doy la palabra ahora, te dije que yo tenía alguna fe, o quizás más que fe sea una esperanza, o quizás sea una mala apuesta, de que como ocurrió en otras etapas del desarrollo humano donde un recurso se está agotando, como por ejemplo pasaba con los bosques de Europa, cuando las naves, las flotas que eran muy grandes se construían de madera, cada barco de batalla, barco de línea inglés costaba casi la mitad de un bosque completo, es impresionante. Cuando se empezó a construir de barcos de hierro se acabó esa explotación y empezaron a recuperarse los bosques en Inglaterra, cosa que ocurre hasta el día de hoy. Pero tú me decías que ibas a discutir ese punto de que no hay que poner tanta fe en que la tecnología vaya a lograr ganar la carrera a la destrucción. Claro. Es que a mí me da la impresión de que es un poco iluso pensar de que vamos a resolver este problema con los mismos métodos que lo produjimos. Eso es todo. Claramente, la solución al cambio climático así más súper específico va por las energías renovables y es fantástico y que para Chile sea una gran oportunidad de desarrollo y va por los autos eléctricos y vamos a tener ciudades también más limpias, etcétera, etcétera. Pero pensar de que solamente es eso, yo creo que es como corte, es claro. ¿Qué más? Es una manera distinta de relacionarnos con nuestro planeta. Es una manera distinta de relacionarnos entre nosotros también. Está súper claro de que existe una relación muy fuerte entre, no sé, pobreza, desigualdad y cambio climático. El cambio climático no afecta a todo el mundo por igual y no hay manera de resolver el problema de la pobreza que, digamos, convengamos que es un objetivo relativamente transversal, que está consensuado en todo el planeta. Yo creo que incluso Trump, bueno, no sé, dejémoslo afuera. No me toquen a Donald. Pero en ese ámbito yo leía a Bárbara Saavedra y hablaba también hablaba por un lado, claro, ella recurría a Arendt y hablaba en Israel cuando se juzgó a Adolf Eichmann para hablar de esta como banalidad del mal, de cómo muchos de nosotros dañamos al medio ambiente. Hacía un paralelo de eso, solo para el concepto de banalidad del mal, para llevarlo al medio ambiente, como muchos en el fondo hay un grupo que dañamos a veces consciente, a veces inconscientemente y que creemos que nuestras acciones aisladas no afectan en nada. Pero después empezaba a leer a otros que hablaban, sí, está bien, puede haber algo de eso, pero también hay grupos de lobby importantes que saben que su tecnología, que saben que su actividad daña, pero que hay poderes muy importantes. Sí. Entonces me gustaría llevarlo a Chile. ¿Dónde están las principales emisiones en Chile? ¿Cuáles son las fuerzas que, frente incluso a los que ya tienen conciencia,
hacen pugna, hacen choque y paran la posibilidad de ir reconvirtiendo, de ir adaptando, de ir mitigando. ¿Dónde están las principales emisiones? Yo diría que con cambio climático en Chile está transversalmente aceptado de que existe y que va a implicar ciertos cambios y va a tener impactos y tiene impactos súper importantes. Hablamos esto de la mega sequía, las proyecciones para el futuro dicen que ese es el futuro. ¿Okay? Así que eso uno ve que el tema del agua es central para Chile. Yo no me refiero al tema del diagnóstico, sino que al de la solución. De la solución. Ahora, la solución, bueno, al igual que el resto del mundo, las emisiones son en gran medida del sector energía. Y sector energía no es solamente generación eléctrica, sino también transporte y hay definiciones así industrial de qué sector e industrial. Así es que en Chile es claro, es generación eléctrica, por las termoeléctricas básicamente, transporte y minería. ¿Okay? Yo creo que el tema de generación eléctrica lo vamos a solucionar. Y además va a ser fantástico, ¿verdad? Porque vamos a tener lugares más limpios, va a ser más barata la energía y va a dar la oportunidad de desarrollo. ¿Y transporte qué pasa ahí? Ahí vienen los autos eléctricos en camino, claro. y vienen con fuerza. Fíjate que yo soy más o menos optimista en el siguiente sentido. Que de repente cuando uno piensa en las tecnologías alternativas, uno piensa en más o menos lo que se ve ahora, el auto eléctrico, los paneles solares, pero vienen muchas cosas más que hacen de todo lo que nosotros conocemos como industria, como fábrica, una cosa como de la época de las cavernas. Los nuevos materiales, estos materiales hechos en fibras de carbono que son más resistentes que el acero, la nanotecnología, un montón de cosas que hacen prever de que en un futuro no tan lejano, quizás 40 o 50 años, ya claramente, vamos a tener un crecimiento económico que ya no es meramente sacar más o quemar más, sino que es transformaciones a un nivel mucho más sofisticado y más intangible para el medio ambiente. Por ejemplo, las economías mismas en general se están convirtiendo y así se mide el crecimiento como servicios más que como producto. Entonces, en una economía digitalizada, donde un montón de cosas dejan de consumirse y de quemarse o de botarse, donde el transporte también cambia completamente su carácter, donde elementos que se sacaban en cantidades, por ejemplo los minerales, empiezan a reciclarse en forma mucho más eficiente, como se está haciendo en Europa con los metales de desecho. Bueno, uno puede pensar de que el mundo tiene buenas posibilidades, yo creo que tiene buenas posibilidades de empezar a hacer el camino inverso y llegar un día, quizás no lo vamos a ver nosotros, ni siquiera nuestros nietos, pero quizás tus bisnietos, Fernando, un mundo que va a estar ecológicamente en muchas mejores condiciones incluso que el del siglo XVIII o XIX. Sí, pero lo que pasa es que lo que nos muestra la ecología, lo que nosotros hemos hecho con esta perturbación, nosotros hemos perturbado los ciclos naturales de la Tierra. Eso, o sea, inyectar CO2 a la atmósfera es tomar CO2 que está en el registro, está en el fondo del mar o al fondo de la tierra, como petróleo o como carbono, y tirarlo al aire. ¿Cómo llegó ahí? Llegó a través de un ciclo que se demoró millones de años. Nosotros lo tomamos y lo echamos, lo quemamos y lo echamos a la atmósfera y de esa manera perturbamos ese ciclo. Lo que yo estoy diciendo es que yo creo que es importante darse cuenta que esa perturbación, vamos a dejar de emitir CO2 y lo vamos a volver a meter a la atmósfera, quizás hacia el suelo, y lo vamos a dejar bien guardado. Pero si no nos damos cuenta de que este crecimiento ilimitado no se condice con un planeta que necesita mantener estos ciclos para mantener la vida, y la tuya habla de decrecimiento, ¿verdad? Yo creo que me preocupa de que no... A mí también, sin duda. Pero al final, fíjate, mira qué curioso, ¿eh? Ustedes recordarán que en el siglo XVIII había un señor que se llamaba Malthus, que sacó la teoría de que las poblaciones tenían un límite de su crecimiento por el tema del alimento, y que llegaba un momento en que había una crisis, una guerra, y se producía el equilibrio de forma brutal, como ocurre con los animales. Después esa teoría se consideró el cúmulo reaccionaria, vino la revolución verde, se puede alimentar mucha más gente, pero al final vuelve a aparecer el fantasma del malthusianismo por otros lados más sofisticados. No será un tema de comida, sino será un tema de plástico. Será un tema de que todos esos pobres que tú dices no quieren una vida espartana como los señores japoneses, quieren las películas que están con 3 cositas nomás, quieren el automóvil, quieren la segunda vivienda, quieren lo mismo que lo que ellos ven en la televisión que tienen los ricos, los poderosos. Entonces,
el maltusianismo vuelve a asomar cabeza, y ahí viene el tema que yo creo que estás planteando, que se requiere, y que ha planteado alguna vez Fernando acá, se requiere un concepto nuevo de desarrollo, un concepto donde no se trata simplemente de acumular cosas y de tener 500 autos, tener millones de objetos. Vivimos con una estela de objetos. Cuando nos mudamos nos damos cuenta, sino que un estilo de vida completamente distinto donde interesan otras cosas. Pero por Dios que es difícil convertir eso, salvo que haya, y eso es lo que muestra la historia, cuando se producen esos cambios, es porque es un tema de vida o muerte. Antes de eso, todo el mundo sigue sus inercias hasta que viene la crisis. Claro. Como aquí es lo que creo que están viviendo ahora en Estados Unidos. Estos huracanes, que yo estoy convencido que tienen que ver con la mayor energía, de algún modo van a tener que reabrir el debate en Estados Unidos del cambio climático, porque la naturaleza se demora, pero al final viene el hachazo, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Además, si sumas que en este momento también tienen incendios forestales gigantescos en California, producto precisamente de la sequía, o sea, se van sumando varios efectos. Yo me preguntaba, Maísa, cuando tú decías no podemos tener un crecimiento infinito con un mundo finito. Y claro, una de las alternativas es un poco lo que dice Fernando, ¿no? Un crecimiento que tenga mucho más que ver con intangibles. Y eso cada vez efectivamente es más así. El crecimiento tiene cada vez más que ver con cosas que probablemente están dentro de un teléfono, que son unos y ceros, digamos, que no necesariamente significan la producción física de objetos. Y eso puede ser una salida. Porque el problema que tenemos es que tenemos un sistema económico, el capitalismo en general, digamos, un sistema de vida a estas alturas, que depende del crecimiento. Claro. El capitalismo no puede detenerse. La lógica del capitalismo para seguir funcionando tiene que ser que mañana va a haber más que hoy, porque eso permite que el capital fluya, que haya créditos, que haya inversiones, porque si el crecimiento se detiene, o si hablamos de decrecer, entonces tú no vas a invertir. Es un sistema que, como una bicicleta, no se puede quedar estable. Necesariamente depende del crecimiento para seguir funcionando. Entonces, me parece a mí al menos que no es alternativa pensar en no crecer. La alternativa es pensar en crecer de una manera distinta, porque no tenemos otra manera dentro del sistema de los últimos 200 años de pensar en no crecer. Usando esa exacta proporción que tú estás diciendo para consensuar, a ver si es que tenemos algún consenso con Maísa, perdón. Yo vi la entrevista que le hicieron a Manfred Magneff en el Clinic esta semana, y donde él le pregunta, bueno, pero ¿cuál es la alternativa al crecimiento? Él dice, simple, el desarrollo, dice. El desarrollo tiene variables cualitativas incorporadas que el crecimiento conocido como el crecimiento capitalista clásico no las tiene, porque las mide solamente, dice, y da varios ejemplos, dice. ¿Cómo va a ser razonable que tú, si es que tienes un accidente brutal en una carretera, te aumente el PIB porque llega gente a las clínicas, llega gente a los garages, llega gente allá, y te aumente el crecimiento del país? Tú debieras restar eso del crecimiento, no sumarlo, debieras restar todas las cosas que dañan la calidad de las personas, las debieras restar y no sumarlas. Pero el crecimiento, conocido como el crecimiento que tenemos, lo hace crecer. Yo me acuerdo que Corea del Sur puso en un momento dado, para su control de natalidad, puso un sistema que él le llamaron técnicamente, en términos comunicacionales, comunicación decremental, donde básicamente de lo que se trataba era promover, hacer campañas para que tú hicieras menos de algo y no hicieras más de algo. Y, por ejemplo, en un principio tenían los departamentos que se asignaban por el Estado a las parejas que se casaban, y las parejas decían cuántos hijos querían tener. Si ellos querían tener, por ejemplo, 3 o 4 hijos, el departamento medía 32 metros cuadrados. Si es que ellos querían tener 2 hijos, el departamento que les asignaban tenía 46 metros cuadrados. Si es que ellos querían tener un hijo, el departamento tenía 70 metros cuadrados. Y por lo tanto, a través de una serie de incentivos y cosas, tú lo que básicamente pretendías era que te bajara este escalamiento que tenían brutal en Corea en esa época, de mucha alta natalidad, que se entendía que la alta natalidad, acuérdate que lo hemos conversado, en términos de los esquemas de los sistemas, claro, que se decía que coincidía el bienestar económico con la pérdida de natalidad. Y por lo tanto, Maísa, muchas de estas cosas quizás tienen menos que ver con la forma en que nosotros normalmente hacemos las cosas, y tienen que ver con una manera que introduce variables cualitativas en el modelo que son siempre muy difíciles porque se ven muy lejos y se ven es que eso se llama desarrollo sustentable, ¿verdad? La sustentabilidad. Sí, tiene hartos nombres.
La sustentabilidad no es otra cosa que es una manera de pensar, en el fondo. Es un cambio, una manera de pensar que tiene que incluir los tres aspectos del desarrollo o del crecimiento, que es lo económico, lo ambiental y lo social, y no se puede ver por separado. Ahora, cuando uno lee, por lo menos en papel o en las páginas web del Estado y de Chile, está declarado que el desarrollo sustentable es lo que quiere Chile para su país. Chile también, parte de las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sustentable están suscritos, etcétera. Pero parece que, y yo creo que el ejemplo que ocurrió en Dominga es justamente un síntoma de que en el fondo está como en papel todavía, pero... No, es pura hipocresía nomás todo eso. No quisiera decir que sea... Es un meme no político. No han aprendido tú todavía. agarras una memoria anual de cualquier gran empresa en Chile, con papel cuché, que es bastantes árboles que se tienen que cortar y todo lo demás, y ya como una especie de un must, vas a encontrar un capítulo donde hablan de lo maravillosamente sustentable que son las actividades de la empresa, porque es un elemento comunicacional, suena bien, suena encachado, y los políticos aprendieron a usar la frase desarrollo, crecimiento, pero con sustentación y todas esas frases, pero en el fondo los intereses reales de las personas, no solo los empresarios, sino que también de la gente común y corriente, pero lo que yo estoy diciendo son muy distintos. Es que si no logramos que esos principios dejen de estar solamente en el papel, esta crisis no la podemos solucionar. No, por supuesto que no. Yo creo que hay dos posibilidades para que se superen las crisis. Perdona, Cata. No, dale. Una, cuando se convierte la alternativa en un buen negocio, como van a ser los autos eléctricos. Y dos, cuando hay peligro de vida o muerte, y entonces todo el mundo ahí, digamos, ya por una cuestión de intento de supervivencia, hace lo que tiene que hacer. Perdona, Cata. No. Yo lo que quería preguntar era, porque más concreto, era el gobierno se ha puesto un límite, por lo menos el ministro de Energía sí lo dijo, o de Medio Ambiente, dijo que el 2050 nosotros tendríamos que llegar al 70% de las energías renovables no convencionales. ¿Es posible, es viable que podamos avanzar hacia allá? Yo tengo entendido que más que posible, que es una estimación conservadora, sí. Y es más, eso es lo que tenemos que hacer. Porque el Acuerdo de París, al final, ese límite de los 2 grados, no queremos que el planeta se caliente más allá de 2 grados, porque después de 2 grados los impactos ya no vamos a poder abordarlos, significa que en este siglo el planeta tiene que ser carbono neutral, no podemos emitir más CO2 a la atmósfera. Por eso que yo les decía de que se queda tanto tiempo. La cantidad de CO2 que está en la atmósfera es una cantidad finita. 2 grados es equivalente a una cantidad finita de CO2 en la atmósfera. 65% de esa torta ya está, queda un 35%. Eso es lo que queda. Ahora el tema es quién se come ese pedazo de la torta. Claro. Pero significa que después de eso se acabó. Vamos a hacer otra pausa y volvemos.
entonces le pedimos un pequeño toque y salen Estamos conversando con Maisa Rojas, geofísica, profesora de la Universidad de Chile. Maisa, tú has dicho varias veces y has mencionado que hay una concepción global de que el límite es no aumentar la temperatura del planeta en 2 grados. 2 grados. A ver, no, esa fue una decisión que se tomó. Una decisión, pero... Se decidió que 2 grados era lo que podíamos... Perfecto. Entonces, a lo cual nos podíamos adaptar. Yo lo que quiero que nos explique, porque mucha gente en la casa puede estar pensando, a ver, perdón, pero uno sale en la mañana con 9 grados, está en la tarde con 27 grados y resulta que son mucho más de 2 grados y no pasa nada. Claro. O yo pongo el dedo en qué sé yo, en un vaso que se está calentando y puedo estar harto rato así hasta antes que me queme y han pasado bastantes más grados. ¿Por qué 2 grados pueden causar tanto colapso? Ya, lo que pasa es que, a ver, esos 2 grados es el promedio anual mundial. No significa, o sea, esconde, es un número muy grueso, ¿ok? Ahora, no sé si ustedes vieron la película, o una de las películas, La Era del Hielo. Sí, ya, todas. Ya, todas, sí. De los que tenemos niños. Ese es un periodo, eso está basado en un periodo que se llama el último máximo glacial, que ocurrió hace 20.000 años atrás, hace no mucho tiempo en escala geológica, porque hay humanos ya, 20.000 años atrás. Y el planeta era un planeta muy distinto al que tenemos hoy en día, y el promedio global anual de temperatura era como 4 grados menos de lo que es hoy en día, que es como 14, ¿ya? Así que era como de 10 en promedio. Pero en ese planeta, en ese momento, claro, en ese momento todo lo que hoy día es Canadá estaba bajo un gran manto de hielo. Inglaterra y el norte de Europa. Y el norte de Europa también. De hecho, toda Patagonia estaba bajo un gran manto de hielo, hasta Chiloé, en el manto patagónico, cuyo remanente hoy en día es Campo Hielo Sur y Campo Hielo Norte. ¿Y 4 grados? 4 grados. Nivel del mar 120 metros más bajo. ¿Y Maisa, qué pasaría con 4 grados más de lo que tenemos hoy? Seguimos haciendo lo que tenemos hasta ahora, llegaremos a 4 grados más. Bueno, no te lo puedo decir con exactitud, pero ahí el paleoclima efectivamente nos ayuda. Hay periodos en el pasado que tenemos evidencia. A ver, tenemos evidencia de que el clima del Plioceno, en algún momento hace como 3 millones de años atrás, con una concentración de CO2 como la actual, 400 partes del millón, el manto de hielo de Groenlandia estaba como reducido a la mitad, nivel del mar entre 5 y 10 metros más alto y promedio de temperatura 2 o 3 grados más. ¿Por qué no lo hemos visto eso todavía? Porque el sistema climático tiene un tiempo de respuesta que se demora, no es instantánea la respuesta, ¿okay? ¿Significa eso todo lo que está a menos de 5 o 10 metros sobre el mar, por lo tanto bajo el agua? Exactamente. Con todo lo que significa para amplias zonas del mundo y amplias zonas muy pobladas. Sí, exactamente. Por eso, o sea, de hecho, 2 grados, los países insulares han peleado fuertemente en las negociaciones internacionales que se limite el calentamiento. Todos los países que son islas, dicen. Claro, que se limite el calentamiento a 1,5 grados. Porque sube el nivel del mar. Eso es un indicador. El nivel del mar se aumenta porque se descongelan los glaciares y los mantos de hielo, pero el agua caliente se expande. Entonces, esas islas ya, hay muchas de esas islas que simplemente van a tener que irse nomás de ahí. Ya están perdidas. Ya están perdidas, claro. Quiero aprovechar esto para una licencia de género. Cuando leyendo estos temas me dio mucho gusto ver que hay muchas mujeres, muchas científicas que la gente no conoce, que están trabajando este tema desde distintas áreas, no sé, tú, Bárbara Saavedra, conversaba con Andrea Rudni, con Pilar Moraga, hay muchas que están trabajando y quiero destacar ese punto. Hecho este punto de género, que le encanta al colega yo puedo seguir, puedo provocar, pero hecho estos puntos, y me parece importante que la gente se entere también. Hay mujeres haciendo ciencia y preocupándose de temas de futuro. Dicho esto, varios de ellos hablan de la importancia de la adaptación, de la mitigación, y como que a uno le suena la mitigación, ya sí, entiendo las metas y todo eso. ¿Qué significa en Chile en concreto adaptarse y por qué puede ser también importante cuando vemos los incendios forestales, cuando vemos la sequía, cuando vemos lugares tal vez en los que no debiéramos vivir? ¿Qué implica adaptarse en Chile al cambio climático? No estoy diciendo con la esperanza ya todo se va a ir a buena parte, no, adaptarse de verdad como lo entienden los científicos en Chile. A ver, efectivamente
aparte de entender el proceso del cambio climático, las otras dos áreas importantes es adaptación y mitigación. Por el mismo hecho de que, nuevamente, el CO2 se queda por mucho tiempo en la atmósfera, aunque hiciéramos el siguiente ejercicio, nos imaginamos de que se acaban las emisiones de gases de efecto invernadero hoy día, ese CO2 que ya está, se va a mantener ahí, el planeta se va a seguir calentando y va a permanecer así por mucho tiempo. Por lo tanto, hay que adaptarse a lo que ya tenemos. ¿Qué significa eso en Chile en concreto? En concreto, y Chile ha hecho, yo creo que lo que más ha hecho, de hecho, en cambio climático es la adaptación. En general, a los países en vía de desarrollo, históricamente le ha interesado más la adaptación que la mitigación, porque emiten poco en general, ¿verdad? En adaptación yo diría que hay hartas cosas que se va a tener que hacer. Yo creo que el sector de agricultura, el Ministerio de Agricultura lleva sus buenos 10 años ya entendiendo de que la agricultura se va a tener que adaptar por el cambio climático, por el tema de agua, básicamente. ¿Okay? En ese estudio que hizo el CR2 sobre la mega sequía, se evaluó que la medida de adaptación a esta mega sequía, la mayor medida de adaptación había sido camiones aljibe. Pero eso es súper caro. Carísimo. ¿Por qué? Porque ese es el único instrumento que tenemos en este momento. Hay sequía, se declara sequía y los municipios tienen, ¿qué es lo que hacen? Le dan agua con camiones aljibe a los padres. Eso es una medida de emergencia, ¿verdad? Es una medida de emergencia, pero que evidentemente no es suficiente para resolver o enfrentarse a una situación que es permanente o que dura 5 años. A mí lo que me preocupa más de este cambio de la agricultura es que se mantengan las parras vitivinícolas. Sí. Eso para mí es absolutamente esencial. Y correr a lo mejor del lugar. Porque sí, pero me están ya se están corriendo más al sur, están corriendo al sur. Yo tengo una pregunta que la voy a plantear, la he planteado otras veces, pero la quiero plantear como la he planteado siempre, que tiene que ver con el comienzo de la película 2012. La película 2012, yo te la voy a escribir brevemente. La película 2012 hay de pronto en el fondo de un subterráneo metido en la India un gallo indio con un computador y de repente empieza a ver unos parámetros extraordinariamente locos, brutales. El tipo se desespera, llama por teléfono a su compañero de universidad en Estados Unidos que trabaja en Washington y le dice: estoy viendo unas cosas increíbles, te tengo que mandar esta data al tiro, pero no la puedo hacer por vía, qué sé yo, de Wi-Fi, tengo que ir personalmente, por favor recíbeme. El tipo parte, toma un avión, se va a Washington, encuentra al amigo este que resulta ser el Chief of Staff, el jefe de gobierno del presidente de la República, y le pasa le dice: por favor, míralo. Y el tipo le dice: ya lo veo mañana. No, míralo al tiro. Y el tipo se va, agarra los papeles y se va mientras va caminando para una fiesta donde estaba el presidente y su ministro. Mira esta cuestión y se para. Interrumpe al presidente que está conversando con un jefe de Estado para el otro lado y le dice: presidente, ¿me permite un minuto? Sale al lado y le dice: mire lo que está pasando. Y a partir de ahí parte la película con la conciencia que viene este asunto geológico, climatológico brutal. Esto que es ficción, me encantaría a mí saber cómo tú y las personas como tú pueden tener contacto con las autoridades cuando se enfrentan este tipo de cataclismos mayores. Hay que trabajar en Hollywood. Porque una de las cosas que siempre se señalan es que la ciencia no tiene ministerio, la ciencia no es pescada por los políticos, la ciencia, si es que tiene algo que ofrecer en términos de advertencia, va a llegar muy tarde porque la política tiene otras urgencias previas. ¿Cómo lo hace Maysa Rojas y las personas como Maysa Rojas que advierten sobre determinados fenómenos que pueden cambiar la historia del planeta o pueden haber unas situaciones mucho más urgentes para llegar a las personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones que afecten a la población? Bueno, yo creo que también había una importante transformación de la relación de la ciencia, en particular en cambio climático y de desastres también, de hacer ciencia que sea útil para tomadores de decisiones, y por lo tanto hemos tenido un aprendizaje, no sé qué tan completamente efectivo en poder comunicar esto. Centros como el CR2, de hecho, que es un centro interdisciplinario,
tiene como misión de generar ciencia que sea útil para los tomadores de decisiones. Y no tenemos solamente a climatólogos como yo, sino, o sea, de hecho nosotros en general somos pésimos para esas cosas, ¿verdad? Pero hay abogados, hay antropólogos, economistas, etcétera, porque este es un tema complejo, transversal, y hay una clara conciencia. Bueno, y de hecho, a ver, perdón, pero los FONDAP, los centros de excelencia, son financiados por el Estado en temas bien particulares. Hace varios años ya queremos un FONDAP en cambio climático, queremos un centro de excelencia en ciencia antártica, queremos un centro de excelencia en agricultura sustentable, en agua, etcétera, etcétera. Así es que no sé, pues hemos tenido que tratar de... El ministerio... Déjame, ya que tú te recordaste una película, para hacer toda esta metáfora que me parece muy buena, déjame recordar una famosa obra literaria que es La Ilíada, para ver la relación que hay entre los políticos y los científicos. Acuérdense, digamos, la científica de esa época es Casandra, la pitonisa, que le dice a los troyanos: oye, no le abran a ese... adentro ese gallo está lleno de griegos que vienen para que no sean hueones, les dice de frentón, en griego. Sí, sí, en griego. Y no le dijeron caso, simplemente y entró el caballo y quedó la crema que todos vimos en la película con Brad Pitt tirando flecha y todo lo demás. Entonces, yo tengo la sensación cuando uno ve de repente a políticos que confiesan ellos mismos que han firmado cosas de las cuales no tienen idea, yo me hago la sensación que incluso los políticos más listos, que algunos habrá, no entran nunca en sintonía con estas cosas. Ellos viven en el día a día. Y la ciencia vive mirando a 10, 20 años plazo este tipo de cosas. Y la verdad es que uno lo ve incluso en situaciones de vida o muerte como en las guerras. Puede venir una guerra que va a significar la destrucción de un Estado. Y los políticos todavía prefieren mirar para otro lado, tratan de apaciguar las cosas, mantener business as usual sin hacer nada hasta que les cae encima el piano. Sí, pero en nuestros países existen comités asesores presidenciales, por ejemplo, que son... Aquí hubo... Pero mira lo que pasó en Estados Unidos. Como no les gustaba lo que decían los científicos, cambian al jefe de la Agencia del Medio Ambiente para que transmita en la... Maisa, ¿qué piensas tú desde el punto de vista de una científica? ¿Qué aporte puede ser un Ministerio de la Ciencia como el que se está planteando? Porque claro, en esta dificultad de vincular lo científico con lo político también es porque los científicos a veces tienen un lenguaje muy hermético y muy difícil de entender. Y como tú decías, tampoco trabajan o aportan información para la toma de decisiones. Entonces, ¿puede ser ahí un vínculo que permita realmente trabajar desde el Estado en favor de la ciencia? ¿Cómo lo ves tú ese proyecto? Yo no sé muy completamente cómo quedó finalmente el proyecto, tengo que confesar eso. Yo creo que hay en el mundo científico al menos hay como dos posturas, y yo creo que ambas son absolutamente válidas. Una es que yo, si soy científico, me gusta hacer lo que yo quiero y tiene un valor importante hacer ciencia por ciencia, simplemente, sin que tenga que por lo menos inmediatamente tener un resultado que sea útil para o la toma de decisión o claro, la innovación o etcétera. Yo creo que eso debe seguir existiendo. Obvio. Porque uno nunca sabe, además que resulta muchos fallos y de repente un acierto. Exactamente. Y por otro lado está la postura de que un país, sobre todo un país pequeño, más pobre, necesita focalizar sus recursos para tener ciencia que le sea útil al país. Yo creo que ambas son válidas y yo espero que el Ministerio pueda albergar las dos visiones. Maisa, hemos hablado harto de qué tienen que hacer los gobiernos, qué tienen que hacer las empresas en este caso. Me gustaría bajar un poquito la discusión a seres humanos individuales, ¿qué hace cada uno de nosotros? ¿Hay alguna forma práctica en que la gente pueda decir, por ejemplo, hay una cierta cuota, si lo pusiéramos a nivel así mundial, de cuánto puede cada uno de nosotros emitir para cumplir ciertas metas y qué actividades diarias que nosotros realizamos son las que tenemos que poner especial ojo en términos de cuánto estamos contaminando cada uno de nosotros, más allá de soluciones que sean globales, porque también la solución está en actividades súper cotidianas que hacemos cada día, de cómo nos transportamos, de qué comemos incluso? Sí, exacto. Efectivamente, sí. Bueno, de hecho, hace muy poco publicamos un paper que se llama, en inglés, La perspectiva humana del cambio climático, cuotas personales y año de cero emisión. Con el primer autor es un colega ingeniero de mi facultad y junto con la otra colega que es la directora de la Oficina de Sustentabilidad. Y
Y la idea es la siguiente, yo les mencioné esta torta, ¿verdad?, que tenemos para repartirnos, nos queda un 35%. La pregunta es cómo nos repartimos ese 35%, y en este artículo, a modo de una primera impresión, así una manera fácil de solucionar, y bueno, lo repartimos entre todos por igual, ¿verdad? Obviamente podrían haber otras maneras de repartirlo y no es así, evidentemente, ni en los países ni dentro de los países todos emitimos lo mismo. Pero la idea es, supongamos que entonces lo repartimos entre todos por igual y no hacemos nada ahora, además. Entonces, el resultado da que nuestra cuota es de 5 toneladas de CO2 por año. Por persona. Personal, esa es tu cuota personal, 5. Y es bien fácil de acordarse, ¿verdad? Esa es la otra gracia. Estoy anotando. 5 toneladas. Después me tienes que decir cómo se mide nomás. Exacto. Ya. Y la otra cosa es que entonces si emitimos 5 toneladas, la cuota se nos acaba en el año, dependiendo un poco los cálculos, pero es 2040, 2045. Problema a los niños. Problema a los niños. Ok, ya. La gracia entonces es que lo pone en una perspectiva humana que ya 5 toneladas y no es fin de siglo, es próxima generación. O sea, son los hijos, digamos. Son nuestros hijos, son la gente. Ya, ok, ya. Entonces déjeme darle un ejemplo. Hay varios ejemplos. En el paper sale una tabla con ejemplos. De hecho, sí, yo les pedí de hecho a mis estudiantes de tarea que me dieran más ejemplos para que lo publiquemos. Si ustedes tienen auto, y si tiene como 50 litros el estanque del auto, más o menos un auto normal, y si ustedes llenan ese estanque cada 9 días, una vez cada 9 días, se comieron toda la cuota. ¿Solo con eso? Solo con eso. En una semana. Sí. Si toman un avión de Santiago a Concepción, creo que es como un 30% de la cuota. ¿Cuántos kilos de carne? No me acuerdo ya. ¿Cuántos kilos de carne? Sí, también representa... Un estanque del auto te come. Ya, pero tú tienes hartos hijos, parece. Ya tú tienes una cuota, sí, pues sí, por todos por igual. Pero los hijos míos no van a querer prestar parte de su cuota. Claro. Decía 1 kilo de carne a la semana, el 14% de la cuota anual. Puede ser, ¿sí? Tú lo viste ya. Bueno, parece que es inviable tu... No, pero bajo esa lógica tenemos que ser todos faquires. Claro. Claro. Y meditar, que si estar... Claro, como ¿Cuál es la alternativa? Se puede compensar, sí, se puede compensar. A ver, lo del auto se puede, claro que se puede. Yo hoy día confieso, la verdad que no se me ocurrió otra manera de llegar aquí a que no fuese en auto, pero yo trabajo cerca y mis hijos me odian mucho, pero yo los llevo en micro al colegio. Bueno, eso me parece muy... ¿Qué pasa con la captura? Fíjate, yo he leído por ahí algunas partes que creo que hace unos 2, 3, 4 años las Naciones Unidas generaron o produjeron estos planes que quedan en eso nomás, en los discursos, un plan para planetario de reforestación, porque los árboles captan mucho CO2, captan bastante. No, eso es una parte súper importante de la negociación. Entonces, si tú a la semana te echas 5 toneladas de CO2 en tu automóvil, ¿cuántos árboles tendríamos que plantar por nuca para compensar? Sí, no me sé los números, pero efectivamente se puede. Y hay maneras de compensar. Uno puede pagar el viaje. Por ejemplo, en mi caso, probablemente mi cuota más grande es el viaje en avión. Y además los chilenos cuando viajamos, además tenemos que viajar como muy lejos, ¿verdad? Y se puede pagar. Déjame, estamos terminando, pero te quiero hacer una pregunta que yo creo que no se puede eludir, y es los medios de comunicación, nosotros, los periodistas, los que difundimos a veces cosas que tienen que ver con ustedes, siempre hemos sido, y yo creo con justa razón, muchos de ellos, muchos de nosotros, digamos, con justa razón, hemos sido apuntados con el dedo por parte de la comunidad científica como que somos personas que no decimos, no entendemos lo que ustedes hacen, no damos cuenta ni difundimos muchas de las cosas que ustedes hacen. Ahí hay responsabilidades compartidas. Muchas veces los científicos hablan en un lenguaje que es bastante difícil de claro, hermético, pero es cierto que hay una cuota de difusión pública a través de los medios de comunicación que probablemente está al debe.
en materia de la situación científica. ¿Qué tanto eso impacta? Por eso yo lo primero que dije al llegar acá, que a mí me alegra mucho de que estemos conversando estos temas, porque, intenté hablar un poco de física para darle alguna base a esto, pero esto es un problema transversal muy, que afecta prácticamente a cualquier aspecto de la vida humana, de nuestra vida en sociedad y del planeta. Así es que estamos al debe, sí. Es parte, yo diría también, piensa que nosotros nos hemos ido especializando, no sé, pues yo hice una licenciatura en física, después tengo un doctorado en física, y ahí ya estoy hablando de un tema que ni con mis amigos científicos puedo realmente conversar, yo y mi tutor nomás, porque es muy especializado, muy disciplinar, y yo creo que a nosotros los científicos nos ha ayudado a tener que trabajar en temas o abordar estos temas complejos de manera interdisciplinaria y tener que aprender a hablar con gente de otras disciplinas. Yo personalmente siento que a mí me ha ayudado mucho. Pero mira, déjame decirte un paralelo histórico. Hace 20 años atrás, tú querías encontrar un libro. Nosotros que somos muy lectores de este tipo de información, querías encontrar un libro de difusión científica, de cualquier tipo, hace 20, 25 años atrás. Y tú sabías dos cosas con total certeza, que esos libros probablemente era muy difícil encontrar con autores chilenos, y en segundo lugar, de que el libro iba a tener siempre dos firmas. La firma del científico y la firma de quien escribía el libro. El que lo tradujo. El que lo ponía en lenguaje acá. Claro. Hasta que llega Carl Sagan, que es uno de los primeros que hace Cosmos con... Tú hoy día, y eso es un valor que ha tenido la comunidad científica mundial, tú hoy día quieres ir a ver difusión científica y puedes encontrar al científico hablándote directamente. Muchos de ellos hicieron una adaptación del lenguaje para tratar de explicar las cosas de divulgación científica súper bien. Y ha aumentado por eso mismo la lectura de muchas de esas cosas, y ahí aparecen los Jared Diamond, y ahí aparecen, qué sé yo, el propio Stephen Hawking, que escribió su libro, y aparece para mí uno de los libros extraordinarios de introducción a todo este fenómeno, que es de Bill Bryson, que se llama Breve Historia de Casi Todo, y de muchos otros, pero aparecen haciendo un esfuerzo por tratar de llegar al ciudadano promedio que entiende básicamente lo que pudo aprender del colegio de esto y de su interés. Y eso me parece muy bien. En Chile, por ejemplo, hay dos libros que están dando que hablar en materia científica. Los dos son de astrónomos, que son el de José Massa y el de María Teresa Ruiz, hijo de la estrella y Somos polvo de estrella, pero son muy son pocos y son muy esporádicos. Hay poca... no sé si que tú ¿Te acuerdas de Renate Phillips? También escribió hace también, años. Bueno, es que somos pocos los científicos también, pues si a mí me pidieran, aparte de escribir papers, hacer clases, y escribo columnas a veces, me están esforzando ahí los periodistas. Pero columnas, por eso, Andrés Gomberos, por ejemplo, yo creo que ha hecho una contribución gigantesca a través de las columnas de ¿Qué pasa? Primero y de sus libros. Un grupo de científicos que tiene una iniciativa muy interesante, se llama Etil Mercurio, a través de las redes sociales también, que cumplieron justamente un año que precisamente hacen eso, usar las redes sociales para divulgar conocimiento científico y estar en los debates también, intentando un poco también a los chantas denunciarlo rápidamente con buenos argumentos y entrando en el lenguaje de las redes sociales. Una buena iniciativa. ¿Existe la capacidad, está Chile creando la capacidad científica, esto que se llama las capacidades humanas, para enfrentar el cambio climático? ¿Está mirando estratégicamente el país eso? Sí, buena pregunta. Bueno, lo que yo te decía, el hecho de que ya hace varios años que los proyectos estos FONDAP de excelencia en investigación van con foco direccionado. Exacto, y los obligan a tener estudiantes y postdocs, etcétera. Eso va eventualmente generando las capacidades. Pero ¿cómo estimula el país? ¿En qué estimula, pero además en qué áreas nos falta? Cuando estamos hablando de calentamiento global, cuando estamos hablando de cambio climático, ¿en qué nos está faltando? Oye, ¿dónde en ciencias de la Tierra en general la comunidad es pequeñísima. Muy pequeña. Tú estás hablando de geología, y estoy hablando de... Exacto. No sé. Yo no sé, Pero ahora, ¿cómo los países se incentivan a que las personas entren a las carreras que el país necesita?
porque me preocupa a mí eso. Pero ¿cómo se te ocurriría a ti que uno de tus alumnos estuviera interesado en continuar en una carrera? Que yo pensaba en las mujeres, por ejemplo. Yo pensaba tienes toda la razón, en las mujeres y pensaba, por ejemplo, en los colegios. Cuando algunas hemos estudiado en colegios solo de mujeres, y cuando uno compara, y estudios que comparan cómo le enseñan la ciencia a las niñas y a los niños, en colegios en que solo son de hombres y de mujeres, ya es distinto. O sea, mira que les regalan a los niños de 4 o 5 años. ¿A quién le regalan el kit la científico? ¿A quién le regalan el científico? telescopio? O sea, con suerte te regalan el de doctor. O sea, con suerte el de doctor y pensando también de enfermera, no para ser doctor, ¿cachai? Entonces, pero ¿cómo se estimula? Desde ahí, ¿desde dónde se empieza a producir el interés para que haya más? Y más mujeres también. Yo creo que no, la respuesta no es una sola. Efectivamente, en la educación tiene que empezar por educación. La idea de reducir los ramos de científicos me parece una brutalidad. Me parece fantástica la idea de, perdón, de incluir cambio climático en el currículum escolar. CONICET tiene su programa estrella de alguna manera de divulgación científica, es 1000 científicos, 1000 aulas, en que nosotros todos los años vamos a colegios y uno hace eso, hacemos ferias científicas. Ay, ya, espérate un ratito, no, hacemos un corte y volvemos. Ya, le quiero hacer una pregunta.
venezolano, Gabriel. Estamos ya terminando, nos falta un poquitito, porque, para ser franco, después de nosotros sacada la transmisión, así que podemos seguir hasta las 4 de la mañana si quisiera. Pero no nos vamos a quedar, porque mañana tenemos tanto Daniel como yo. Tú también tenés en la mañana. Todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Pero ustedes duermen. Cosas muy importantes. Hay algunos que duermen. Nivel de importancia. Hay algunos que duermen. Nos levantamos muy temprano, leer los diarios, leer el libro, muchas cosas. Yo quiero hacer una pregunta sobre dos iniciativas que me parece a mí que han roto el statu quo clásico en materia de pensar la ciencia. Uno es el Congreso del Futuro, que se genera en el Parlamento y básicamente por el senador Girardi y otros. Y otro es el Puerto de Ideas. ¿Qué tal? ¿Esas cosas ayudan? ¿Le sirven a ustedes? ¿Sirve al país? ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí, yo creo que las dos iniciativas son fantásticas. Realmente es así un tremendo lujo de que vengan 2 veces al año pensadores, científicos de ese calibre a Chile. Yo creo que en general, y además, claro, hay gente en general que además son buenos comunicadores, no es que solamente sean buenos científicos, científicas o pensadores, sino que son buenos comunicadores también, lo cual no es garantizado. Hay otra iniciativa que poco más chica, pero también es bien simpática, que se llama Nerd Night. Nerd Night. Nerd Night, sí. Sí, Noche de Nerds. Noche de Nerds. Sí, invitan a científicos a hablar de su ciencia, pero con cerveza. Puro gallo así como de Big Bang Theory. Yo me anoto el tiro en esta cosa. Yo he ido 2 veces ya. ¿Y esas cosas tienen impacto? ¿Ustedes han podido calcular cuál es el impacto que tienen? No, yo no sabría. Todas estas iniciativas son... De divulgación son fantásticas. Sí, pero son relativamente recientes, ¿verdad? Así que no lo sé. Son recientes. No te podría yo evaluar eso, tendrías que preguntarle a los organizadores, pero yo creo que son bien importantes para generar discusión en hartos aspectos. Yo creo que todo suma. Catita, la última pregunta de la noche. Sí, bueno, yo quería preguntarte porque Maysa es profesora en Ingeniería Civil de la Chile, y yo sé que ustedes están experimentando un tema en materia de educación en primer año, en que están tratando de, más que formar por cursos, ir a la formación por proyectos. Sí. Y uno de estos proyectos, que tengo entendido que lleva este semestre, es sobre cambio climático. Entonces me gustaría saber cómo ha sido esa experiencia en materia de educación, cuáles ves tú que son los resultados, por qué quisieron apuntar en esta línea, que nos cuentes un poco de esa iniciativa que tú tienes. Esa iniciativa fue idea de una colega geóloga que se fue a hacer un sabático a MIT, y ahí ella observó que ellos tienen un programa, lo tienen hace varios años ya, en que estudiantes efectivamente de primer año resuelven problemas complejos como el cambio climático. Y yo creo que sí, yo creo que cualquier problema, o sea, todo lo que hemos estado conversando hoy día en la noche, el cambio climático en particular, o el antropoceno, como uno lo quiera llamar, finalmente son problemas complejos que no las vamos a poder resolver con esta como mirada disciplinar y formación disciplinar, sino que uno tiene que poder interactuar con otros, entenderse, entender el lenguaje y estar dispuesto a pensar las cosas de una manera distinta. Y la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, la verdad es que es bastante tradicional, pero han ocurrido hartos cambios bien importantes en los últimos años. Yo me imagino que en todas las escuelas de ingeniería, que de repente nos damos cuenta de que no podemos seguir formando a nuestros ingenieros estudiando física y matemática por 1, 2, 3 años, hasta que al final, el 5º año quizás, vayan a ver como un problema real. Ha funcionado súper bien este piloto, que es pequeño, en que tienen que resolver un tema de ciudades resilientes frente al cambio climático. Yo creo que para allá va. Los colegios también lo están empezando a implementar, yo sé, en hartas cosas. Gran idea. Ya, nos tenemos que ir. Le agradecemos a Maysa Rojas por haber venido, muy interesante, y creo que hay una respuesta muy buena del mundo de redes sociales respecto de tu participación, así que agradecemos también a todo el resto del panel. Y nos vamos. Y se apaga la luz, porque la verdad, literalmente, se apaga la luz. Otro día hay más energía para llegar y se más lejos. ya se está apagando la luz. Chao, que le vaya bien.